Bienvenidos a Educación en Alerta, un podcast donde reflexionamos sobre los principales retos del sistema educativo en el Perú. Hoy hablaremos sobre aprendizajes, calidad educativa y cómo factores como la salud, la pobreza y la familia influyen directamente en el desarrollo de nuestros estudiantes. Un tema urgente y real, la crisis educativa en el Perú no es solo un asunto de estadísticas, es una realidad que afecta el presente y futuro de millones de niños y jóvenes. Nos enfrentamos a brechas profundas en comprensión lectora, salud infantil, acceso a tecnología y condiciones básicas de aprendizaje. Frente a esta situación nos hemos reunido como equipo para reflexionar y proponer soluciones prácticas, soluciones que puedan aplicarse desde las escuelas con el compromiso de docentes y directivos desde los hogares, con la participación activa de las familias y desde las autoridades con políticas claras, inversión sostenida y voluntad de cambio. Este podcast es un espacio para sumar ideas y despertar conciencia. Así que acompañemos durante estos minutos para analizar, aprender y aportar juntos, porque transformar la educación es posible si trabajamos en comunidad, con empatía, creatividad y acción. La pobreza es un aprendizaje, no solo una fase bonita o un concepto abstracto, es una realidad preocupante que afecta a millones de estudiantes, especialmente con contextos vulnerables. Significa que muchos niños y niñas terminan la educación primaria sin haber adquirido habilidades fundamentales, como leer con fluidez, comprender lo que leen o resolver problemas matemáticos básicos. Esta carencia limita profundamente su capacidad de seguir aprendiendo, afecta su autoestima y reduce sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. En el futuro, combatir la pobreza de aprendizajes es, por lo tanto, una sugerencia educativa y social que requiere atención inmediata y sostenida. Las estadísticas lo confirman. Más del 60% de escolares en primaria no comprende textos simples y eso se traduce en dificultades con todas las materias. La causa, en parte, es la falta de hábitos de lectura. Hay hogares donde nunca se ve un libro, donde leer no es una actividad compartida ni valorada. Muchos niños crecen sin escuchar cuentos antes de dormir, sin ver a sus padres o hermanos mayores leer, sin relacionar la lectura con el placer o la curiosidad. Además, en varias zonas del país, las familias no cuentan con libros adecuados, y en algunos casos ni siquiera con el tiempo o la energía para acompañar a sus hijos en este proceso. La lectura se convierte en una tarea escolar más en lugar de ser una herramienta para descubrir el mundo. También influye el idioma. En comunidades quechua o aymara hablantes, la escasez de materiales en lengua originaria limita aún más la comprensión. Y si a esto le sumamos la falta de acceso a bibliotecas, materiales digitales y docentes capacitados en estrategias de comprensión lectora, el problema se vuelve estructural. Y tampoco hay suficiente motivación en las escuelas. Por eso proponemos bibliotecas comunitarias móviles, uso de autolibros para niños con poco acceso visual y clubes de lectura apoyando a jóvenes. Además, se puede incorporar la lectura de cuentos orales grabados por los mismos estudiantes, para que los otros los escuchen desde plataformas simples como WhatsApp o la radio escolar. El segundo problema que abordamos es la anemia infantil. Este problema de salud afecta directamente la capacidad de los niños para concentrarse y aprender. Hay estudios que demuestran que los estudiantes con anemia tienen menor rendimiento académico y la situación es crítica en zonas rurales. Nuestra propuesta es implementar desayunos escolares reforzados, pero también campañas informativas para los padres sobre cómo preparar alimentos ricos en hierro, usando productos locales. Y algo más, es fundamental integrar controles médicos en las escuelas al inicio del año escolar, detectar a tiempo problemas como la anemia, la desnutrición o deficiencias visuales. Puede marcar la diferencia en el rendimiento académico y el bienestar del estudiante, pero no basta con el diagnóstico. Proponemos también talleres interactivos donde los mismos niños aprenden de forma lúdica y participativa a cuidar su alimentación, que sepan que alimentos fortalecen su cuerpo y mente, que reconozcan productos locales ricos en hierro como la sangrecita, la quina, el pescado, el hígado, y que puedan replicar estos conocimientos en casa. Además, se podría trabajar con madres de familia en sesiones comunitarias de cocina nutritiva, aprovechando los insumos disponibles en la zona. Así se crea una red de aprendizaje y prevención donde la salud y la educación van de la mano.
Cuando hablamos de calidad educativa, es inevitable ver la brecha entre estudiantes de zonas urbanas y rurales, o también entre colegios públicos y privados. Muchos carecen de infraestructura adecuada, falta de materiales y docentes capacitados. Muchos niños no tienen acceso a Internet ni a un escritorio donde estudiar. Mientras tanto, otros tienen tutorías, tablets y bibliotecas. Y en esas diferencias donde se refleja la gran injusticia. La educación, que debería ser una herramienta para igualar oportunidades, termina reproduciendo desigualdades. Lo vemos cuando un estudiante de una zona rural tiene que caminar horas para llegar a una escuela, mientras en ciudades muchos acceden a plataformas digitales desde casa. Esa distancia no es solo geográfica, es también una brecha de posibilidades. Pero la calidad educativa no se limita al acceso a tecnología o infraestructura, también incluye lo que ocurre dentro de un aula, la metodología, la formación del docente, la forma en que se motiva a los estudiantes a pensar, a cuestionar, a crear. En muchas escuelas, el aprendizaje se reduce a repetir lo que dice el libro, sin espacio para reflexión o diálogo. Y eso no es una educación transformadora. Una propuesta que planteamos es fortalecer la educación intercultural, especialmente en regiones con pueblos originarios. No se puede hablar de calidad si se ignora la lengua y cultura de los estudiantes. Incorporar contenidos locales, valorar los saberes ancestrales y formar docentes bilingües no es solo un acto de justicia, sino una estrategia pedagógica poderosa. Además, debemos de garantizar el bienestar emocional de los estudiantes. ¿Cuántos niños llegan al colegio con problemas en casa, con hambre, con miedo, con ansiedad? Si no hay un entorno seguro y contenedor, difícilmente podrán concentrarse en aprender. Por eso proponemos en cada institución tenga un plan de acompañamiento socioemocional con apoyo de psicólogos escolares, talleres de autocuidado y espacios de escucha activa. Otra medida clave es la articulación con la comunidad. Las escuelas no pueden ser islas desconectadas del entorno. Si se involucra a las municipalidades, a las organizaciones locales, a los jóvenes voluntarios y a los propios padres, se puede generar soluciones colectivas, por ejemplo, campañas de limpieza y de mejora de infraestructura escolar, ferias de libro local, redes de estudiantes tutores o incluso espacios de mentoría entre docentes. Finalmente, proponemos la creación de un Fondo Nacional de Equidad Educativa, un fondo que priorice las zonas más vulnerables, que garantice que cada niño y niña, sin importar dónde nazca, tenga lo básico para aprender: útiles escolares, alimentación, conectividad, atención médica, no como calidad, sino como un derecho. Bueno, aquí proponemos tres cosas. La primera es crear un fondo de equidad educativa, usar la radio y televisión como canales de enseñanza interactiva, capacitar a docentes con herramientas digitales y pedagógicas, incluso sin conexión estable. Por ello, es necesario establecer un sistema de monitoreo educativo por zonas que permita detectar las dificultades concretas de cada región y evitar aplicar soluciones uniformes que no atiendan las realidades particulares de cada escuela para no generalizar. No podemos hablar de educación sin hablar de la familia. Un estudiante que se siente acompañado rinde mejor. El problema es que muchos padres no saben cómo ayudar o piensan que es solo un tema del profesor. Por eso proponemos las escuelas para padres, un espacio mensual donde ellos pueden aprender sobre hábitos de estudio, comunicación positiva y técnicas sencillas para motivar a sus hijos. Y que haya reconocimiento a las familias que participan activamente. Eso también motiva a otros a involucrarse cuando las madres, padres o cuidadores se sienten que su esfuerzo es valorado. Se genera un sentido de pertenencia y compromiso con la escuela. El reconocimiento puede tomar muchas formas, desde diplomas, simbólicas, en reuniones escolares, hasta menciones públicas en murales, redes sociales del colegio o durante actividades comunitarias. También se puede organizar espacios donde los propios estudiantes agradezcan a sus padres por el apoyo recibido, reforzando el vínculo familiar. Además, las familias comprometidas pueden convertirse en referentes positivos de su comunidad, guiando a otros que aún no saben cómo participar. Este efecto multiplicador fortalece el tejido social y transforma la educación en una tarea verdaderamente compartida. Hoy más que nunca necesitamos unir salud, familia y educación para lograr un futuro más justo.
Gracias por escucharnos. Esta ha sido una propuesta desde el Grupo 2 para mejorar la calidad educativa en el Perú. Sabemos que los retos son grandes, pero también creemos firmemente en la capacidad de cambio que tiene una sociedad cuando se une con un objetivo común. Cada esfuerzo suma, desde una lectura antes de dormir hasta una política bien implementada. Invitamos a docentes, padres, estudiantes, autoridades y ciudadanos a no quedarse al margen. La educación necesita de todo, solo con compromiso, creatividad y acción podremos construir un país donde aprender no sea un privilegio, sino un derecho, garantizado para todos los niños y niñas. Y me gustaría cerrar esta conversación con una reflexión más amplia. Hemos hablado de cifras, de problemas concretos y de propuestas, pero en el fondo todo esto se trata de algo muy profundo, de dignidad, porque una educación de calidad no es solo una estrategia para el desarrollo, es un acto de respeto hacia la infancia, hacia las comunidades y hacia el futuro. Educar no es llenar la cabeza de datos, es formar seres humanos íntegros, capaces de pensar por sí mismos, de convivir con otros y de construir unas sociedades más justas. Y eso no se logra solo desde el aula, se logra desde la casa, desde la calle, desde los medios de comunicación, desde la política pública. Imagínate un país donde cada estudiante sepa qué vale, que puede aprender, que tiene un lugar en el mundo. Imaginen escuelas con bibliotecas vivas, con maestras que inspiran, con espacios de juego, arte y ciencia. Imagina un sistema donde la educación no dependa del lugar donde naciste, ni del dinero que tiene tu familia, sino de tu derecho como ciudadano. Ese país es posible, pero no llegará solo. Hay que construirlo con voluntad, con compromiso, con ternura, con paciencia y también con exigencia, porque tenemos que exigir más de nuestras autoridades, pero también más de nosotros mismos. En este espacio queremos invitarte a ser parte activa del cambio, a no quedarte solo como espectador. Puedes leer con tu hermano menor, puedes proponer una mejora en tu colegio, puedes exigir mejores políticas desde tu comunidad. Todas esas pequeñas acciones suman, porque la educación no es responsabilidad de unos pocos, es tarea de todos. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias por escuchar con el corazón. Y sobre todo, gracias por creer en la educación como una herramienta de transformación. Sigamos en alerta, sí, pero también en esperanza. Porque construir un mejor futuro empieza hoy y empieza contigo.